Mi lugar íntimo es un lugar de prioridad. Es un lugar que debería superar cualquier actividad de mi agenda. Es el lugar donde me encuentro con Él. Es donde puedo ser yo, expresar mis dudas, mis desalientos y aún mis fracasos. Mi lugar íntimo es donde puedo vaciar la carga del día a día que me agobia. Es donde puedo beber del manantial de vida eterna para mi alma sedienta. Mi lugar íntimo es donde lo imposible se vuelve posible. Es donde la duda es reemplazada por la fe. Es donde soy transformado y no juzgado. Ese es mi lugar íntimo. ¿Y tú? ¿Tienes un lugar donde encontrarte con Jesús? Qué bueno que pudo hacer un espacio para estar con nosotros el día de hoy. Gracias por el favor de su atención. Queremos decirle que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha estado haciendo. Sé que hay momentos difíciles, que el mundo todavía sigue rodeado de esta pandemia, pero la palabra del Señor dice que donde incluso abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la palabra de Dios dice que las tinieblas jamás podrán vencer la luz. Y Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz que alumbra e ilumina la vida de todo ser humano. Es lindo ver y saber que servimos a un Dios poderoso, a un Dios que no está distante, a un Dios que nos muestra su amor a través de la sonrisa de un ser que amamos, un Dios que nos muestra su benevolencia a través de la caricia que nos hace uno de nuestros hijos, un Dios que nos muestra sus manos cuando sentimos el abrazo de un amigo, un Dios que nos muestra su amor cuando podemos sentir el calor de un hogar. Y si tú no tienes un hogar o posiblemente perdiste tu hogar en los últimos años y te encuentras solo, posiblemente atravesaste un divorcio o la pérdida de un ser querido, hoy quiero decirte que aún hay una esperanza y que Jesús desea ser el calor. Él desea ser la luz que entre por tu ventana. Él desea ser el aliento de vida de cada mañana. Así es de que quiero darte la bienvenida a Familia de Dios y a lo que estaré iniciando el día de hoy. Hoy voy a iniciar a hablarte acerca de mi lugar íntimo. Y cuando hablo de mi lugar íntimo me refiero a un lugar que va más allá de una recámara. Me refiero a un lugar que va más allá de un sillón y una mesita al lado para poder leer. Me refiero a un lugar donde tienes un encuentro personal con Jesús, donde puedes no solamente encontrarte con Él, sino que también puedes experimentar su presencia. Una de las cosas que el mundo está sintiendo el día de hoy es justamente la ausencia de paz. Y hay ausencia de paz porque no está el príncipe de paz. Cuando el príncipe de paz habita en nosotros, nosotros podemos experimentar paz verdadera. Lo primero que quiero compartirte es Salmo 51:6. Dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Quiero que pongas atención a ese concepto. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué no dice tú amas la verdad en la vida pública? ¿Por qué no dice tú amas la verdad en las plazas? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y va más allá diciendo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Nota algo. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué Dios dice o por qué el salmista está diciendo tú amas la verdad en lo íntimo? Tienes que recordar que este salmo fue escrito justamente por este hombre después de haber pecado y de haber fallado. Y él se da cuenta que en el secreto de Dios
él podía ser transformado y podía ser restituido a ser aquel hombre lleno de gozo que antes era. Una de las cosas que el pecado le hacen al ser humano es que le roban la paz, le roban el gozo. Y una de las razones por las que el enemigo te va a tentar siempre para que vivas en una vida de pecado constante es porque él sabe que si logra ponerte en la condición de alguien que practica el pecado constantemente, él va a tener un terreno, un porcentaje muy grande sobre tu vida. Pero Jesús apareció para romper las obras de las tinieblas. Pero quiero compartirte una de mis escrituras favoritas también. Mateo 6:6 es la escritura donde Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Si usted ve más adelante en los evangelios, en Lucas por ejemplo, los discípulos estarán de acuerdo conmigo que ellos experimentaron el poder de Dios. Ellos pudieron ver a Jesús resucitando a Lázaro. Ellos pudieron ver a Jesús multiplicando los peces y los panes. Ellos pudieron ver a Jesús parándose en el borde de aquella barca y decirle al mar: enmudece, y el mar le obedeció. Ellos pudieron ver a Jesús poner la mano sobre un leproso. Ellos pudieron ver a Jesús dar una palabra para que un endemoniado fuera liberado, e inmediatamente fue liberado. Ellos pudieron experimentar de primera mano el poder de Dios. Sin embargo, llama mi atención, si tienes un espacio en el libro de Lucas, en el Evangelio, y buscas, los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a sanar enfermos. Nunca le dijeron: Señor, enséñanos a reprender demonios. Nunca le dijeron: enséñanos, danos una clase para liberar endemoniados. Sino que ellos le preguntaron una cosa: Señor, enséñanos a orar. Mi pregunta es: ¿por qué los discípulos, si vieron tanto poder como te lo acabo de relatar, y tú lo sabes, solamente te lo estoy recordando, si vieron tanto poder saliendo del Hijo de Dios, ¿por qué no decirle: enséñame a sanar enfermos? ¿Sabes por qué ellos le dicen a Jesús: enséñame a orar? Porque ellos veían que la vida, el factor común denominador en el Mesías, en Jesús el Hijo de Dios, era la oración. Jesús constantemente se apartaba a orar. Y usted me dirá: y en pleno siglo XXI, pastor, nosotros debemos orar al igual que ayunar. Yo te diría: sí, necesitamos orar constantemente. Y la razón por la que lo tenemos que hacer es porque orar es una ciencia. Una mujer de Dios llamada Catherine Kuhlman, ella dijo algo importante: un creyente de rodillas tiene más poder que una bomba atómica. Lo que pasa es que la iglesia no le ha puesto atención a la ciencia de la oración. La ciencia de la oración se ha ido olvidando y pensamos que es del antaño, de los años 60 o de los años 70. ¿Sabes? Las formas han cambiado en los edificios. Ahora tenemos luces de colores. Ahora se arreglan los stage para poder tener una mejor presentación para que las personas y los jóvenes puedan acercarse a Jesús. Y está bien, las formas van cambiando, pero la esencia, que es la palabra de Dios, jamás cambiará. Las formas podrán cambiar para nosotros poder alcanzar a los que están perdidos. Yo recuerdo cuando tenía cerca de 17, 18 años, y me acuerdo que llevé a un amigo a la iglesia. Mi amigo tenía el cabello largo y tenía aretes por todo su cuerpo. Y yo recuerdo que cuando lo invité, yo lo conocí en el tiempo que estaba lejos de Dios, y un día él llegó, acababa de fumar marihuana, se le sentía el olor, y llega a mi casa y me dice: Osmar, ¿tú crees que en tu iglesia me aceptan si yo llego así? Yo lo había conocido fuera de Jesús y habíamos andado juntos en ese tipo de vida. Y yo le digo: sí, en mi iglesia no te van a hacer de menos. Y llevé a aquel joven. Y sabes, muchas iglesias desprecian a este tipo de personas. Muchas iglesias le ponen márgenes a estas personas, se les pone un label. Pero hoy yo vengo a decirte que Jesucristo vino para romper las obras de Satanás. Jesucristo vino para salvar a los perdidos. Si tú que me estás viendo me dices: pastor, mire, yo soy santo porque yo ayuno, porque yo leo la Biblia, yo me atrevería a decirte que estás perdiendo tu tiempo, que lo que tú tienes es una religión, porque no hay nada que tú puedas hacer para que Jesús te ame más. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Él me ama y punto. Él me ama porque su carácter es amor. Él me ama porque Él es Dios. No me ama porque yo sea bueno. Tus buenas obras no te van a abrir el cielo.
tus diezmos y tus ofrendas no te van a abrir el cielo. No, de ninguna forma. El cielo te lo abre el sacrificio de Jesús allá en la cruz del Calvario. Alguien dirá, pastor, entonces ¿por qué damos? Damos porque estamos agradecidos, porque entendemos que queremos honrar a Dios en todo sentido. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Te aparece en la pantalla. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿por qué quiero iniciar leyendo esta escritura? Recuerda, te dije que los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dice, miren, cuando ustedes vayan a orar, vayan a su lugar íntimo, cierren la puerta. ¿Por qué el Señor estaba diciendo cierren la puerta? Simple, porque al cerrar la puerta, adentro iban a pasar cosas que el Padre desea que solamente queden entre tú y Él. Sabes, es bueno tener tiempo de oración como matrimonio. A mí me gusta, tomamos un tiempo con mi esposa cuando nos es posible para orar juntos. Pero cuando la Biblia habla de esto, dice que tú vayas a tu recámara. No dice que invites personas para hacer oración contigo. Dice que tú vayas. Es decir, matrimonios, necesitamos orar juntos, sí. Pero hay momentos donde necesitamos orar en privado. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a tratar contigo, mujer, quiere que quede entre tú y Él. Porque lo que Dios va a tratar contigo, hombre, quiere que quede entre ustedes dos. Porque cuando Él viene a corregirnos, sabes, yo creo en la corrección, pero la corrección se hace con amor. La corrección del Padre es a solas, es a puerta cerrada, porque Él no pretende avergonzarnos, Él pretende ayudarnos a ser mejores. ¿Qué es lo que sucede en la generación presente? La generación presente, muchos, y digo muchos, no digo todos porque no puedo generalizar, pero las personas de hoy en día, en un porcentaje mayor podría atreverme a decirlo, ven la oración como el último recurso. Es decir, voy a probar con el médico, voy a probar con esto, voy a probar con aquello y de último voy a tomar un tiempo para orar. ¿Sabes? Te va a aparecer en la pantalla algo que te quiero compartir. Oración no es el último recurso. Oración es la primera opción. La oración no es algo que debes considerar al último cuando todos tus recursos se han agotado. La oración es lo primero que debes hacer. Te presentan un proyecto para un contrato en la empresa que diriges. Lo primero que necesitas no es ni siquiera llamar a tus socios o a los arquitectos que van a trabajar contigo en tu proyecto. Lo primero que necesitas es orar. Y no hablo necesariamente de esa oración donde te tienes que ir a arrodillar. Hablo de la oración conversacional. ¿Cuál es la oración conversacional? La oración conversacional es la que hacemos durante el día. Estamos manejando y podemos hablar con el Señor. En esta temporada nos hemos dado cuenta que iglesia va más allá de estas paredes. Iglesia va más allá de un edificio. Nosotros somos la iglesia. Y me apasiona este tiempo. Te voy a decir por qué. Aunque me duele ver el dolor en las personas. Pero la iglesia ha entendido por fin que la iglesia no se limitan a cuatro paredes. Fíjate lo que Santiago 5:13 dice. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Hagan oración. Ponme atención hoy que me estás viendo. Si tú estás afligido por lo que el COVID-19 está trayendo como efectos colaterales, la economía va a empezar a verse golpeada en los próximos meses. Se puede dar el efecto dominó de todo lo que ha venido aconteciendo. Sin embargo, si alguno está afligido, la Biblia no dice haz un chat para dialogar. La Biblia no dice no públicalo en Facebook que te estás siguiendo a la quiebra. La Biblia no dice eso. La Biblia dice si tú estás afligido, haz oración. Eso es lo que tienes que hacer. Te sientes afligido hoy, este es un buen día para orar. ¿Por qué quiero hablarte del lugar íntimo? Porque en el lugar íntimo es que somos transformados. Yo no sé tú, pero yo cada día me doy cuenta que el Señor sigue obrando y necesita seguir obrando y terminando su obra redentora y de salvación y de perfección en mi vida. Por lo tanto, en este proceso de reintegración, quiero invitarte para que por favor no inicies tu día sin hablar con el Espíritu Santo.
el grupo que tengo con los caballeros el día viernes, y hay varios grupos. Una de las cosas que hemos identificado, déjame decirte dos cosas que hemos identificado. Número uno, necesitas encontrar un lugar para encontrarte con Jesús todos los días. Número uno. Número dos, necesitas especificar un tiempo en tu agenda. Si tú en tu agenda no pones al Señor, no le pones un horario para atenderlo, si tú en tu agenda no pones un lugar donde encontrarte con Él, si no encuentras un lugar donde encontrarte con Jesús cada día, lo que va a suceder es que tu relación se va a volver débil, se va a volver fría. Y te quiero narrar algo, en unos momentos te aparecerá la escritura en la pantalla. Solo quiero narrarte lo que Deuteronomio 21:4 dice en adelante. Fíjate que la Biblia nos enseña que los israelitas empezaron a quejarse. Estaban fastidiados de comer el maná todos los días. ¿Sabes qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? Te va a parecer chistoso, pero con maná era todo lo que comían. Los israelitas se levantaban en la mañana y decían: ¿qué hay de desayunar? Y decían: pancakes de maná. ¿Qué hay para almorzar? Tostadas de maná. ¿Y qué hay para cenar? Sopa de maná. Entonces hubo un momento donde se fastidiaron de comer maná. Y fíjate, dice el verso 4, no te va a aparecer en la pantalla, solo te lo quiero narrar. Dice que el pueblo se levantó en contra del hombre de Dios porque se desanimaron en el camino. ¿Alguno está desanimado el día de hoy? No te preocupes, no eres el único ni el último. Ellos se desanimaron, y cuando se desanimaron empezaron a orquestar algo en contra de Moisés y vinieron delante de Moisés y se quejaron. Pero escucha lo que sucede. Dios se enojó con ellos por la actitud de su corazón, e inmediatamente la Biblia dice que Dios, fíjate, envió serpiente, dice la Biblia, y las serpientes los mordieron. Tú lo puedes encontrar en el verso 6 del capítulo número 21 de Deuteronomio, de Números, perdón. Ahí vas a encontrar que las serpientes empezaron a morder al pueblo y muchos murieron. Pero mira el poder de la oración. Acompáñame al verso 7, te aparece en la pantalla. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Escucha esto, y dice: y Moisés oró por el pueblo. Mira, aquí está el principio número uno que te quiero dejar el día de hoy. A través de la oración, y te aparece en la pantalla, dice: a través de la oración podemos salir, ponme atención, podemos salir de los problemas en los que nos metemos por ser impacientes. ¿Cuántos de los que me están viendo reconocen que se han metido en problemas por ser impacientes? Ahora, los israelitas habían fallado una y otra vez, y ahora están delante de Moisés reclamando. Y sabes, cuando empezaron a ser mordidos, vinieron delante de Moisés a pedir perdón y le dijeron: por favor, Moisés, ora por nosotros, intercede por nosotros delante de Dios. Y me apasiona ver a este líder orando por su pueblo, aún por aquellos que lo habían maltratado. ¿Sabes qué nos enseña esto? En esta temporada tienes que aprender a orar y a bendecir a aquellos que en algún momento han hecho algo en contra tuya. Hoy tienes que levantarte en el nombre de Jesucristo para poder bendecir a estas personas. Entonces, lo primero que aprendemos en el 21 del libro de Números es que nosotros, amados, nosotros a través de la oración podemos salir aún de los aprietos en los que nos hemos metido por ser personas impacientes. Hay otra historia que quiero contarte. El rey Jeroboam. El rey Jeroboam, pasaba algo con el rey Jeroboam en el primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Sabes qué es lo que sucedía acá? Aquí estaba pasando algo muy, pero muy interesante. Dice la palabra del Señor que el rey Jeroboam era un hombre soberbio. Era un hombre prepotente. Al rey Jeroboam no se le podía decir nada. Y la Biblia dice que en cierta ocasión un hombre de Dios vino a darle una palabra que a él no le gustó. Y lo que pasó fue que el rey Jeroboam se puso de pie y estiró su mano para decir: prendan a este hombre.
te lo voy a poner en nuestras palabras. Prendan a este que está aquí, este que me ha traído noticias que no me agradan. Dice la Biblia que cuando el rey Jeroboam estiró la mano en contra del varón de Dios, inmediatamente su mano se le secó. Te estoy parafraseando el primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 4 al 6. Y cuando él estira la mano y la mano se le seca, dice la Biblia que él entró en pánico. Y te voy a compartir el verso 6, que dice de la siguiente forma: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y le quedó como era antes. Ahora, ¿qué aprendemos en la historia del rey Jeroboam relacionado con la oración? Que aparece en la pantalla. A través de la oración podemos salir de los problemas en que nos metemos por nuestra arrogancia y nuestra prepotencia. Fíjate, los seres humanos por naturaleza tenemos un ego. Hay un orgullo dentro del ser humano. Y si nosotros no lo traemos a la presencia del Espíritu Santo, ese ego, ese orgullo, tal como le pasó a Jeroboam no le podían decir nada, él era intocable. Y hay personas a quienes no se les puede decir nada, no se les puede decir dónde se pueden parquear, o no se les puede decir dónde se pueden sentar, porque son intocables como el rey Jeroboam. Pero Dios no vio con agrado la actitud de Jeroboam, tanto así que cuando estiró su mano en contra del varón de Dios, su mano fue seca. Pero gracias a Dios que Jeroboam pudo entrar en juicio y le pidió al varón de Dios que orara por él, y a través de la oración él pudo recibir la sanidad. Es decir, a través de la oración podemos transformar el corazón orgulloso que puede haber dentro de nosotros, la prepotencia que puede haber en nosotros como seres humanos, el creernos superiores a los demás. La palabra de Dios dice: ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino cada uno de ustedes, dijo el apóstol Pablo, piensen de sí mismo con cordura. La palabra de Dios nos manda incluso a ver a los demás como mayores a nosotros. La palabra del Señor nos envía a hacer eso. Jesús nos dio ejemplo, se ciñó la cintura y lavó los pies de sus discípulos, dándonos a entender que fuimos llamados a servir. Hay otro ejemplo que te quiero dejar hablando de la oración. Es uno de mis favoritos, uno de mis reyes favoritos en la Biblia, un hombre llamado Ezequías. Ezequías era un buen hombre. Era un hombre con el que tú quisieras tomar café todas las mañanas. Era un hombre agradable. Ezequías comenzó a gobernar en Israel siendo muy joven. Ezequías tenía una cualidad: amaba a Dios. Y por sobre todos sus defectos, amaba a Dios. ¿Sabes qué fue lo primero que Ezequías hizo como el nuevo gobernante de Israel? Mandó a derribar todos los altares de dioses que no eran para adoración al Dios único y verdadero, el Señor de Israel. Él envió a quitar todos los altares. Era un hombre correcto. Pero ¿sabes? Le pasó algo. Enfermó. La enfermedad que cayó en Ezequías era tan grave que cayó en cama. Y escucha esto: un día Ezequías estaba acostado, estaba revisando su Instagram cuando le tocaron el timbre de la puerta. Y cuando Ezequías escucha, manda a uno de sus criados y dice: hey, vayan a ver a la puerta, muchachos. Y cuando entran le dicen: mi señor, es el profeta Isaías. Isaías llega al borde de la cama. Ok, me estoy tomando la libertad de ponerle el punto como yo veo la historia. Usted dirá: pastor, eso no está en la Biblia. Cuando le toque predicar a usted, usted la pone a su lado, ¿le parece? Deme la oportunidad a mí de poder parafrasear. Él está allí. Y cuando ve al profeta Isaías sentado en la punta de la cama del rey Ezequías, me imagino que Ezequías le dijo: ¿quieres una limonadita, profeta? El profeta le dijo: por favor, con poco hielo. Le llevan su limonada y, ¿sabes? Tú no quieres recibir una visita de esas. El profeta lo mira y le dice: Ezequías, ¿sabes por qué estoy aquí? Y Ezequías dice: no. Y le dice: te traigo una palabra de parte de Dios. Dios dice que te vas a morir y que no vas a vivir.
Yo me imagino que Ezequías en ese momento dijo: quítenle la limonada, bótenlo de la casa. ¿Sabes? Cuando él escucha al profeta decirle: te vas a morir y no vas a vivir, ¿sabes qué fue lo que hizo? Volteó su rostro a la pared y comenzó a orar y comenzó a llorar. Quiero que vayas conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volteó su rostro a la pared y, escucha esto, oró. Solamente ora aquel que ha establecido un hábito de hablar con Dios. Y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que me hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Acompáñame al verso 4. Dice: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo, oiga esto, te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta casa de la mano del rey de Asiria. Ahora escuche esto. ¿Qué aprendemos en la historia de Ezequías? Aprendemos dos cosas. Número uno, a través de la oración podemos ser sanos. Si tú tienes un familiar enfermo, quiero decirte que el Señor todavía hace milagros. El Señor todavía tiene el poder de sanar. Y tú me dirás: pastor, pero ¿por qué no me ha sanado? Quiero decirte que Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, y te lo explico. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia a Jesús corriendo como nosotros corremos en la sociedad actual. Tú nunca vas a encontrar a Jesús corriendo, llevándose de encuentro a la gente porque iba con prisa. Nunca vas a ver a Jesús así. Te voy a explicar, y con bases bíblicas, que Dios no tiene prisa. Jesús amaba a Lázaro. Sabes que cuando a Jesús le avisan que su amigo, a quien él amaba, llamado Lázaro, está enfermo, sabes que él estaba a 2 millas de la casa de este hombre. 2 millas de la casa de su amigo. Y cuando le avisan, él se tarda 3 días para ir. 2 millas, ¿en serio? ¿Te toma 3 días para poder cruzar 2 millas? De ninguna forma. Eso lo haces en cuestión menos de media hora. Ahora, pero ponme atención a esto. Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería resucitarlo. Hay cosas que tú sientes que han ido muriendo en ti, y te has preguntado por qué Dios no hace algo. Quiero decirte, Dios no únicamente quiere sanar esas áreas en ti, Él quiere resucitarlas. Él te quiere hacer un nuevo creyente. Después de esta cuarentena que hemos vivido, Jesús desea que te reintegres siendo un hombre nuevo, siendo una mujer diferente, llena y apasionada de fe. Entonces, en la historia de Ezequías, hablando de la oración, aprendemos que podemos ser sanos. Número 1. Y número 2, aprendemos que podemos recibir aquellas cosas que para muchos son imposibles. Todo el mundo podía decir a Ezequías: no, tú no vas a vivir. El profeta ya te dijo que vas a morir. Pero ¿sabes qué? Él dijo: no, yo quiero una segunda opinión. Sé que el profeta me está diciendo que voy a morir, pero yo quiero una segunda opinión. Y él fue al lugar correcto para encontrar la segunda opinión. Él volteó su rostro y, como lo hacía siempre, empezó a hablar con Dios. ¿Sabes que en la Biblia vas a encontrar a muchos personajes, pero uno que me impacta es un hombre llamado Job? Job, dice la Biblia, que todas las mañanas se levantaba. Job ofrecía un sacrificio a Dios, porque él decía: no sea que hayan pecado mis hijos, decía él. Y o sea que por sus hijos él ofrecía un sacrificio a Dios. ¿Sabes cuál es la actitud extraordinaria de este hombre? Él venía delante de Dios y le presentaba a Dios la vida de sus hijos.
pero cuando descendía de hablar con Dios, le presentaba a sus hijos al Dios que él conocía en lo íntimo. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? No es ni siquiera el seguro de vida que uno pudiera estar intentando pagar para dejárselos. Tú me dirías: pastor, en mi seguro de vida yo voy a poner que no le den la plata a mis hijos hasta que tengan 20 años porque quiero que paguen la universidad con eso. Bueno, está bien, es buena idea, pero imagínate que a los 20 años le den la plata y ya no se pague la universidad y mejor se compre un Corvette para poder disfrutar la vida. Al final se puede gastar la plata, pero si tú le dejas, aunque yo no te estoy diciendo que no le dejes nada a tus hijos, yo anhelo dejarle mucho a mis hijos, pero ¿sabes cuál es el mejor recuerdo que le vamos a poder dejar a nuestra generación? Es darles a conocer a un Dios, no un Dios que está sentado con una escoba en la mano, tratando de darnos golpes cada vez que nos equivocamos, pero sí mostrarles a un Dios que es amoroso, que es misericordioso y que tardo, incluso dice la Biblia, que es para airarse. Dios cuesta que se enoje, pero cuando se enoja hay consecuencias. ¿A dónde te quiero llevar el día de hoy? ¿Será que nosotros vamos a orar porque le tenemos miedo a Dios? Porque si tú vas a orar por miedo a la pandemia o por miedo a un Dios que te han enseñado que es un Dios castigador, yo te diría: tu oración tiene una orientación equivocada. Yo necesito hablar con Dios todos los días, no porque le tenga miedo al infierno, sino porque lo amo y estoy agradecido por todo lo que Él me ha dado. ¿Sabes? Aún si Él decidiera no bendecirme más. Mi esposa y yo hemos hablado y lo hemos dicho en nuestras charlas que tenemos. Aún si Dios decidiera no darnos más una bendición, con el hecho de habernos dado a Cristo, de haber perdonado nuestros pecados y de habernos visto darnos la oportunidad de ver a nuestros hijos, estamos más que agradecidos. Y aunque sé que la mano poderosa de Dios es sobreabundante para darnos y bendecirnos, pero yo quiero llamar a la iglesia a la esencia del origen de buscar a Dios, no por las cosas que Dios da, sino por quien es Él. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te busca únicamente cuando necesita de ti? Tú te sientes usado. Así hacemos muchas veces nosotros sentir a Dios. Déjame ir terminando y hablarte de un personaje, el apóstol Pedro. Pedro era un hombre impetuoso. Amo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es extraordinario. Cuando tú ves y estudias el perfil de Pedro, muchos se ponen a ver sus errores, pero a mí me encanta ver todo lo intrépido que él era. En cierta ocasión está parado en la barca y ve que Jesús aparece cerca de las 4 de la mañana, y Pedro, sin pensarlo dos veces, se lanza de la barca porque sabía que era Jesús. El apóstol Pedro, en cierta ocasión, cuando están allá sentados en el monte de la transfiguración, y cuando ve a Jesús transfigurado y ve a los seres más importantes del Antiguo Testamento con Jesús, él dice: hey chicos, hagamos una enramada y hagamos fiesta. Pedro es aquel hombre intrépido que mientras está cenando con Jesús, Jesús dice: chicos, uno de ustedes me va a entregar y me va a traicionar. Y Pedro dice: come on, Señor, tú me conoces, yo soy tu amigo, yo voy a estar ahí siempre, nunca te voy a dejar. Pedro era el tipo intrépido que cuando ve que los soldados vienen a tomar a su maestro, él toma justicia por su mano, saca su espada y le vuela la oreja al soldado. Ese era Pedro. Pero mira lo que te voy a mostrar del apóstol Pedro. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiero que se imagine, ¿cuántos de ustedes han tenido la desagradable oportunidad de estar cerca de un tornado? La experiencia y sensación de estar cerca de un tornado. El año pasado, mientras veníamos con mi esposa de Miami en el lado de Iowa, recuerdo que nos agarró la cola de un tornado, y eso literalmente hacía así todo. Mire, nos metimos a una gasolinería y sabes, cuando la Biblia dice, le dice el Señor a Pedro: Pedro,
el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero mira lo que dice a continuación. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, ponme atención aquí. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ponme atención. Jesús no oraba por si Pedro fallaba. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. ¿No crees tú que será un buen momento, ya que todos los apóstoles estaban ahí, para decidir quién mejor iba a ocupar el lugar de Pedro? Porque este va a fallar, hombre. Y como va a fallar, tirémoslo para la calle, busquemos a otro en su lugar. Jesús no es así. Jesús ve a Pedro y le dice: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que la fe no te falte. Hoy yo vengo a decirte, si tú sientes que has estado siendo zarandeado, quiero que sepas que tienes a alguien que intercede por ti. Más allá de que tienes líderes en esta iglesia que oran y ayunan por tu vida. Es más, la oración es tan importante que ¿sabes tú qué es lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo? Está intercediendo por ti. Así de importante es la oración, que ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, y Él no dice: yo voy a orar por ti por si en un caso fallas. No. Él sabía que Pedro iba a fallar. Quiero terminar recordándote lo que te dije al inicio. La oración no es el último recurso, es la primera opción. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25:14. No te va a aparecer en la pantalla, te lo quiero dejar para cerrar. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quieres tú tener comunión íntima con Dios? Aprende a temer su nombre. Y no se trata de tenerle miedo, se trata de tener un temor reverente. Como hombres, anhelamos honrar a nuestra esposa con nuestra mente, con nuestro pensamiento, vivir íntegros para ella. De la misma forma, quiero invitarte para que vivas íntegramente para el Señor. ¿Qué te parece si empiezas esta semana a buscar un lugar donde reunirte con Jesús todos los días? Podría ser tu carro, en tu auto. Podría ser un lago. Podría ser el parqueo de tu condominio de apartamentos. Podría ser tu recámara. Podría ser tu cocina, no lo sé. Pero por favor, busca un lugar donde puedas iniciar tu día hablando con Jesús. ¿Por qué crees tú que las casas tienen puertas? Más allá de proveernos seguridad, cuando la puerta de una casa se cierra, es porque se quiere guardar la intimidad de esa casa. ¿Por qué crees tú que hay cercas en las propiedades? Hay cercas. Más allá de poder denotar el límite de una propiedad, una cerca indica privacidad, indica es tu espacio. Y hoy yo quiero pedirte que por favor aprendas a cerrar la puerta y aprendas a hablar con el Espíritu Santo. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos? Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos? Incluso todos los que estamos en este auditorio vamos a adorar al Señor un momento. Es momento de levantar altares. Es momento de levantar el altar que ha estado caído. Es momento de levantar el altar que se ha quedado abandonado. Es momento de levantar el altar que se ha quedado allí tirado. Es momento de levantar el altar que se le ha ido apagando la llama de la presencia. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que puedas decirle: Dios, yo sé que tú puedes mover montañas. Yo sé que tú puedes mover montañas.
Yo sé que tú lo puedes hacer una vez más. Hay matrimonios que están al borde del colapso. Hay matrimonios que están al borde del colapso. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, cree que el Señor puede mover esa montaña de infidelidad, esa montaña de duda. Se ha roto la confianza, pero hoy el Espíritu Santo está aquí. Él ha venido para poder mover esa montaña. Lo único que necesitas hacer es poder creer y poder decirle al Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Tú lo puedes hacer. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. ¿Por qué no levantas tus manos donde estás? Dile, Dios, tú puedes mover montañas. Yo creo en ti. Oh, te adoramos. Abriste el mar. Tú puedes mover montañas. Yo creo en ti. Hoy profetizamos que hay montañas que se caen en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos que hay montañas que son derribadas. Tienes un Padre que pelea por ti. Un Padre que te dice, yo lo voy a hacer otra vez por ti. Yo lo voy a hacer otra vez por ti. Porque te ama. Porque tiene planes contigo. Levanta tus manos y adóralo un momento. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Oh sí, Señor. Abriste el mar en el desierto. Lo creemos. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Lo otra creemos. vez. Lo creemos. Sé que lo harás otra vez. Lo creemos. Sé que lo harás otra vez. Lo creemos, Jesús. Sé que lo harás. Muchas otra gracias. vez. Tú que me estás viendo y que necesitas un milagro de parte de Dios. Yo vengo a predicarte de un Dios de milagros que sigue siendo fiel. Hace muchos años en California fui detectado con un problema bastante grave en mi hígado. Y el pronóstico no era muy bueno. Yo lo único que hice fue encerrarme en mi auto. Y decirle, Señor, voy a confiar en ti. Y aunque esta bella canción no se había escrito todavía, simplemente pude aferrarme a lo único que me quedaba. Porque cuando todos corren de ti, y cuando aún el mundo te pueda dar la espalda y aún tu familia, queda Jesús. Porque cuando pareciera que no hay esperanza, quiero que sepas que siempre podrás ver una luz al final del túnel. Y hoy Jesús te dice, yo quiero hacerlo otra vez por ti. ¿Te atreverías a creer que tienes un papá que te ama y que se atreve a creer por ti? Alguien me dirá, pastor, usted no sabe cuánto he fallado. Alguien me dirá, pastor, usted no sabe todas las veces que me he caído y que no tengo fuerza ni siquiera para verme al espejo, porque me siento indigno. Quiero decirte que Él lo quiere hacer otra vez. ¿Sabes? Cuando Jesús me alcanzó una vez más, y me gusta decírselo a los jóvenes siempre,
estaba fumando marihuana. Y pude sentir el calor de su presencia en aquel cuarto, diciéndome: te amo. Diciéndome: no me he dado por vencido contigo. Sigo teniendo planes contigo. Y en aquel cuarto, mientras oía a mi tío predicar en la radio, él dice estas palabras: Dios me muestra a un joven fumando. Y hoy quiero decirte que tu día de salvación ha llegado. Un religioso podría decir: no, Dios no visita allí. Yo digo: sí, Él visita, aún en la peor condición. Y aunque no me siento orgulloso de eso, y me duele saber que un día pude darle la espalda a mi Señor y Salvador, Él lo hizo conmigo hace más de 20 años y lo quiere hacer contigo también. Permítele que su amor te acoja. Permítele que su amor te ministre. Y no permitas que nadie, y mucho menos un religioso, te aparte de su gran amor. Terminamos diciéndole al Señor: yo sé que tú puedes mover montañas, muchachos. Yo sé que tú Te amamos, Jesús. mueves montañas. Yo creo en ti. Creemos en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar Creemos en en ti. el desierto. Yo creo en ti. Creemos en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que Tú puedes mover mueves montañas. montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar Gracias, Jesús. en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos permitido escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a guardar ese lugar íntimo en el que cada mañana te podamos buscar. Ese lugar íntimo donde antes de dormir podamos hablar contigo, porque tú eres más que un fiel amigo. Hoy te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén.